Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía, en especial a la vicedecana, doña María Teresa Barea, permitir que celebremos este acto en esta sede tan emblemática en la que nos encontramos. Agradecer a todos los compañeros que trabajan en esta sede la acogida que nos han brindado y su presencia también hoy aquí y a la inestimable ayuda que nos prestan en el día a día en la actividad de las notarías, y muy especialmente a María, que gracias a su empeño y a la implicación en esta formación para empleados de notaría, pues ha sido posible sacar esta actividad para adelante. Quiero también agradeceros a todos los que estáis aquí hoy presentes, vuestra presencia, valga la redundancia, y fundamentalmente agradecer a Juan Pablo Pérez Velázquez que haya venido para hablar sobre el tema que nos ocupa, que son las disposiciones testamentarias en favor de personas con discapacidad. Un tema de mucha actualidad, la famosa Ley 8/2021, que a todos pues un poco nos sigue preocupando y nos sigue costando coger ese nuevo prisma que ha supuesto esta ley. Juan Pablo Pérez Velázquez es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, es doctor en Derecho por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y es profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Es también letrado y empezó su andadura profesional como empleado de notaría, con lo cual nuestro ámbito lo conoce bastante bien. Tiene un montón de publicaciones, tiene un currículum bastante extenso, pero que no me quiero entrar en detalle, porque si no, lo importante hoy es escucharle a él. Y sin duda alguna es un grandísimo profesional y un grandísimo estudioso y un grandísimo, como muchos de vosotros habéis podido constatar, porque habéis sido alumnos de él en los cursos que ha organizado FEAPEN. Y sin más, pues para no demorar más su intervención, pues Juan Pablo, cuando tú quieras. Muchas gracias, querida Carmen. Buenas tardes a todos y a todas. Pues también agradecer la organización de este acto a la Federación Española de Empleados de Notaría, a su presidenta. Como ha dicho, yo me forjé durante 9 años trabajando en notaría, durante los años que realizaba mi tesis doctoral. Y bueno, creo que suponiendo que tenga algún mérito para estar aquí, pues básicamente es ese, ¿no? El haber trabajado en notaría mucho tiempo y formar parte de FEAPEN. En la actualidad soy el de la Junta Directiva, el vocal de formación. Y como digo, le agradezco mucho a Carmen y a FEAPEN la organización de este acto y haber contado con mi modesta persona. También agradecerle al Colegio Notarial en su sede de Granada, el Colegio Notarial de Andalucía en su sede de Granada, pues habernos abierto las puertas de su casa. Y por supuesto, muchas gracias a todos los presentes. Bien, el tema, esto es importante, el cronómetro. El tema del que voy a hablar son las disposiciones testamentarias en favor de personas con discapacidad. En los últimos tiempos que he intervenido en bastantes foros de distinto tipo, además, hablando sobre discapacidad y sobre todo arrimándolo a la materia a la que he dedicado la mayor parte de mi tarea investigadora, que es el derecho de sucesiones, siempre comienzo dando unos datos que creo que son importantes conocer. Son datos del año 2020, que son los últimos que hay, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas. En España, en el año 2020, hay contabilizados 4.380.000 personas con discapacidad. Si estimamos que en nuestro país hay 48 millones de habitantes, esto significa un 9,12 de hogares españoles en los que hay al menos una persona con discapacidad. Casi un 10% de los hogares españoles, en casi un 10% de los hogares españoles hay una persona con discapacidad.
En el 79,40% de los hogares españoles no hay personas con discapacidad. En el 17,90% hay una persona con discapacidad. En el 2,5% de los hogares españoles hay 2 personas con discapacidad y en el 0,20% de los hogares españoles hay 3 o más personas con discapacidad. Estos datos, los datos expuestos por el Instituto Nacional de Estadística, que me imagino que hoy día, 5 años después, serán más y seguramente no están todos los que son, justifican sobradamente que por muchas dificultades que plantee la planificación de la sucesión en favor de personas con discapacidad, tanto los teóricos como los prácticos del derecho, pues redoblemos esfuerzos para que los progenitores, los familiares de personas con discapacidad, tengan a su alcance las mejores herramientas y el mejor asesoramiento posible para facilitarle la vida a las personas con discapacidad cuando sus familiares hayan fallecido. Ha hablado Carmen antes de una ley que ha supuesto un antes y un después, una de las leyes más importantes que se han dado en el derecho civil, la Ley 8/2021, por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿no? La conocida como Ley de Discapacidad, que entró en vigor en el año 2021, en septiembre, con poco periodo de vacatio legis, apenas 3 meses, en algunos países como Alemania ha tenido 1 año, y esta ley pues ha supuesto, como se dice con mucha frecuencia, un cambio de paradigma, de un sistema en el que la persona con discapacidad se aparcaba y mediante el procedimiento judicial era declarada incapacitada. Ahora se pasa a un sistema en el que la persona con discapacidad se pone en el centro del ruedo y hay que tratar de apoyarla, de facilitar su toma de decisiones para que las personas con discapacidad puedan crear su propia voluntad y sean los protagonistas de sus propias vidas. Obviamente, la ley tiene unos aspectos interesantes, también tiene algunos grises, pero sigue existiendo personas con graves discapacidades, con lo cual a estas personas la ley no le ha supuesto ningún cambio, pero a personas que antes fueran sometidas a un procedimiento de incapacitación y posiblemente con un mero apoyo, tanto dentro de su ámbito familiar o el apoyo institucional del notario a la hora de otorgar cualquier tipo de documento público, podría tomar decisiones. Por tanto, a este tipo de personas ahora se le ha abierto un nuevo horizonte, ¿no? Por tanto, la Ley 8/2021 no solo ha supuesto un cambio de paradigma para las personas con discapacidad. En el fondo, aquí todo pivota en una cuestión de derechos humanos, de que las personas, por la protección de sus derechos fundamentales, de su dignidad, como digo, puedan ser dueños de su destino y dueños de sus errores. Pues bien, la Ley 8/2021, además de suponer este cambio de paradigma para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con lo cual ya la clásica distinción que estudiábamos en la Facultad de Derecho de la capacidad de obrar y la capacidad jurídica ha desaparecido. Ahora todo el mundo tiene capacidad jurídica, lo que ocurre es que la forma de ejercitarla pues tendrá apoyos o no apoyos y apoyos con distinta intensidad en función del grado de discapacidad. En el entendido que cuando hablo de discapacidad, hablo de discapacidades intelectuales, discapacidad psicosocial, no hablo de discapacidad física. Pues bien, esta ley no solo ha supuesto un cambio de paradigma para las personas con discapacidad, sino que también ha provocado un fortalecimiento de la autonomía de la voluntad de las personas que no tienen discapacidad a la hora de establecer disposiciones testamentarias en favor de las personas con discapacidad. No ha introducido ninguna novedad excesiva, pero sí ha perfilado distintos artículos del Código Civil, como el antiguo artículo 227 lo ha derogado la disposición derogatoria única de la Ley de Discapacidad y ahora se ha desdoblado en el artículo 205 para menores de edad y el 252 para personas necesitadas de medidas de apoyo. Al 252 es el artículo que le voy a dedicar principalmente esta tarde el tiempo. Ha modificado también ciertos perfiles del artículo 808, el artículo que permite la sustitución fideicomisaria sobre la legítima de los hijos no discapacitados en favor de los hijos con discapacidad.
Y también ha perfilado, ha modificado algunos aspectos del artículo 822 que establece el legado de derecho de habitación en favor de los hijos con discapacidad que vivan en el domicilio del testador. Insisto en la importancia que tiene para las cuestiones que voy a hablar hoy el artículo 252, que, como digo, ha comportado un fortalecimiento de la autonomía de la voluntad de quien dispone de bienes a título gratuito, sea por testamento o por donación, a favor de personas con discapacidad. La práctica testamentaria enseña que el testamento, y aquí hay muchos empleados de notaría, oficiales de notaría, pues bien, la práctica testamentaria enseña que el testamento debe aspirar a ser un traje a la medida. Por tanto, a priori, no podemos hablar de disposiciones testamentarias estándares que puedan servir para proteger patrimonialmente a todas las personas con discapacidad, sino que en función de las circunstancias personales, familiares, económicas del testador y de la persona con discapacidad, se le vendrán mejor un tipo de cláusulas testamentarias u otras. Por tanto, insisto, no hay fórmulas mágicas para proteger patrimonialmente vía testamentaria a las personas con discapacidad, sino que una vez que lo que yo le llamo que el testador se desnude y nos confiese sus circunstancias y la de la persona con discapacidad a la que quiere proteger, pues entonces tomarle las hechuras, para una vez tomadas las hechuras, poder confesionar tras la medida. El 252, que como digo es el artículo en el que me voy a centrar, posibilita que una persona atribuya a título gratuito, vía donación o vía testamento, bienes a favor de una persona necesitada de apoyo, estableciendo las reglas de administración y disposición que quiera, que considere oportuna, y pudiendo establecer controles y salvaguardas sobre la administración de esos bienes que ha atribuido a título gratuito a la persona con discapacidad. Yo me voy a centrar en disposiciones testamentarias, que es el tema que nos trae aquí hoy, pero, insisto, también valdría lo que voy a decir para las donaciones. Además, un inciso, las donaciones. Hay quien ha dicho, y yo creo que acertadamente, que este artículo 252 también, al posibilitar que se le donen bienes al hijo con discapacidad, pues para cualquier persona tener patrimonio le puede hacer tener autonomía, madurez y por tanto puede ser un instrumento útil para donarle bienes en vida a la persona con discapacidad, estableciendo reglas de administración, pero que la propia persona con discapacidad pueda ir ya teniendo un patrimonio que pueda gestionar con la administración o medida de apoyo que corresponda. Por tanto, vía donación puede ser una figura interesante, sobre todo en aquellas comunidades autónomas como la andaluza o la madrileña, que las donaciones en líneas rectas pues tienen beneficios fiscales. Como he dicho, hablar de disposiciones testamentarias en favor de personas con discapacidad daría para estar aquí, como dice mi querida y admirada profesora y amiga, la profesora García Rubio, que es una de las grandes especialistas, bueno, especialista en todas las disciplinas de derecho civil, pero una de las grandes especialistas en discapacidad, y cuando viene a mi universidad siempre me dice: Juanpa, de este tema, ¿cuánto tengo que hablar? ¿1 hora, 5 horas o 5 días? ¿No? Pues yo de disposiciones testamentarias a favor de personas con discapacidad podría hablar 1 hora, 5 horas, 5 días. No significa que hablara bien, pero que hablar podría hablar. En su caso, ella sí hablaría bien. Entonces, como digo, abordar todas las posibles disposiciones testamentarias para una persona con discapacidad es imposible en 45 minutos, 1 hora. Por tanto, me voy a centrar en el 252 porque creo que es un artículo muy interesante y me voy a centrar fundamentalmente en 2 aspectos prácticos. Bueno, primero voy a explicar el artículo, aunque ya lo he ido un poco desgranando, y después me centraré en 2 cuestiones prácticas. Si nos diera tiempo, como ha sido suprimida por la ley de discapacidad en la sustitución ejemplar, pues hay una figura que es la sustitución preventiva de residuo, que no tiene reconocimiento legal en nuestro derecho, pero sí jurisprudencial y doctrinal,
y está también regulado en el Código Civil catalán, que creo que puede ser una figura que supla a la derogada sustitución ejemplar. Bien, por ser, aunque sea mínimamente coherente con el título de mi intervención sobre disposiciones testamentarias en favor de personas con discapacidad, sí quiero esbozar, aunque sea un esquema mental, las distintas disposiciones testamentarias con las que nos podríamos encontrar. Una especie de clasificación. Esta clasificación distingue entre disposiciones testamentarias típicas y atípicas. Las típicas son aquellas disposiciones testamentarias que expresamente están reconocidas en el Código Civil en favor de personas con discapacidad, cuyos presupuestos, contenido y efectos están expresamente regulados y tienen como destinatario a la persona con discapacidad. Estas disposiciones típicas serían la designación de curador en testamento, que posibilita el artículo 276, la atribución de bienes estableciendo reglas de administración y disposición del artículo 252, sería también la sustitución fideicomisaria sobre las legítimas de los hijos no discapacitados en favor del hijo con discapacidad del 808 y también el que he citado anteriormente, el legado de derecho de habitación a favor de la persona con discapacidad del 822. Insisto, estas cuatro cláusulas o disposiciones testamentarias serían disposiciones testamentarias típicas que están expresamente contempladas por el Código Civil, por el legislador, en favor de personas con discapacidad, en el entendimiento de que el 808 y el 822 exige que esa persona con discapacidad pues, cumpla los requisitos de ser dependencia grado 2 o 3 o persona discapacitada como es definida en la Ley 41/2003 de patrimonio protegido. Disposiciones típicas. Disposiciones testamentarias atípicas, que son aquellas que surgen básicamente de la autonomía de la voluntad, pero haríamos una subdivisión. En el primer grupo de estas disposiciones testamentarias atípicas entrarían aquellas que ya están perfiladas por el legislador, aquellas disposiciones testamentarias que ya contempla el Código Civil, pero no están dirigidas expresamente para las personas con discapacidad. Legados de educación y alimentos del artículo 879, legados de renta o pensiones del artículo 880, la fiducia sucesoria del artículo 831. Este es un artículo, la fiducia sucesoria o mal llamada delegación de la facultad de mejorar, es un artículo que los opositores, que han sido opositores a notaría y a registro odian porque es larguísimo. Yo le dediqué 3-4 años de mi vida a estudiarlo con profundidad. Pueden consultar ustedes mi estudio en la revista Anuario de Derecho Civil. Que es curioso, a mí este artículo es un artículo que siempre había esquivado y la única forma de enterarme de qué iba era profundizar en él. Y como digo, pues publiqué un artículo hace unos años. El artículo 831 creo que da muchísimas posibilidades, ofrece muchas posibilidades en planificación testamentaria. Amigos notarios con los que he mantenido conversaciones sobre la materia, pues ellos confiesan que no lo emplean en la notaría muchas veces porque es un artículo que plantea también muchas dificultades, no es idóneo para todo tipo de testador. Yo reconozco que soy fan del artículo 861, de las posibilidades que establece, pero también reconozco que es un artículo complejo. Pero en la práctica testamentaria, como bien sabéis, le ha ganado por goleada al artículo 831 la cautela Socini, en la que la mayoría de matrimonios normales, si es que existe algún matrimonio normal, pues se dejan de unos a otros en usufructo y a los hijos herederos por partes iguales, ¿no? Es lo que un compañero denomina el testamento preta porter, ¿no? Que parece que llega a la notaría y te lo tiran encima. De uno para otro en usufructo, de un cónyuge para otro en usufructo y los hijos por partes iguales. Como digo, este tipo de testamento, esta modalidad testamentaria, le ha ganado por goleada al artículo 831, pero creo que el artículo 831, en esa búsqueda del 3 a la medida,
puede ser un traje a la medida muy interesante en función de determinadas circunstancias. Por ejemplo, matrimonio joven que a uno de los dos le detecta una enfermedad terminal y tienen hijos pequeños y tienen un hijo con discapacidad. Todavía no saben cuál de los otros hijos que no tiene discapacidad puede presentar mejores actitudes para cuidar del hermano con discapacidad. Pues el artículo 831 permite delegar en el cónyuge, cuando muera el testador, la facultad de realizar la asignación de bienes, la atribución de bienes, incluso mejorando a uno y dejando a otro las legítimas estrictas. Por lo tanto, será el cónyuge viudo, una vez que muera el testador, o aunque no estén casados, porque el requisito es tener descendencia en común, el que con el paso del tiempo y viendo cómo evoluciona la discapacidad del hijo del menor y cómo van evolucionando los comportamientos y la relación de los hermanos que no tienen discapacidad, a cuál se le puede dejar más patrimonio con la condición de que cuide del hermano con discapacidad, etc. Yo cuando hablo de temas de discapacidad uso mucho una palabra que es protección. A algunos profesionales, no solo del derecho, la palabra protección cuando se habla de discapacidad no les gusta. Y yo siempre defiendo el uso de la palabra protección porque creo que la protección surge del amor y de la solidaridad familiar. Y nada que surja del amor y de la solidaridad familiar puede ser malo. Otra cuestión es la sobreprotección, ¿no? Y obviamente a las personas más vulnerables, vulnerabilidad que no se elige y de la que no estamos libres ninguno de los que estamos aquí, porque cada vez vivimos más tiempo y las discapacidades pues, pueden surgir de un accidente de circulación en que te quedes con discapacidad o de una enfermedad degenerativa o de cualquier área de la vida diaria, ¿no? Pues entonces, como digo, el 831 me parece, permite diferir la partición de la herencia no cuando muera el testador, sino cuando la ejecute el cónyuge o la pareja con la que se tenga descendencia en común. Pero incluso no teniendo hijos con discapacidad, son hijos pequeños, no sabes cómo van a evolucionar los hijos, pues difieres el reparto de los bienes para el futuro. ¿Qué le ocurre al 831? Que el 831 exige un trabajo importante a la hora de redactar el testamento. Y pues hay que dedicarle tiempo. Y no siempre se tiene ese tiempo. Y obviamente el 831 también plantea problemas, ¿no? Como digo, el 831 iría dentro de la delegación de la facultad de mejorar, que se regula en el 831, iría dentro de estas instituciones que están perfiladas en el Código Civil, pero no tienen como destinatario exclusivo a la persona con discapacidad. Constitución de fundaciones, designación de beneficiarios en planes de pensiones, etcétera, etcétera. Estas serían disposiciones testamentarias atípicas que contempla nuestros derechos, pero que no tiene como destinatario exclusivo a la persona con discapacidad. Y en el otro último, la segundo subgrupo, dentro de las disposiciones atípicas, serían aquellas disposiciones testamentarias que surgen de la voluntad unilateral del testador, donde la voluntad del testador se manifiesta de forma soberana para crearlas, para establecer su contenido, sus efectos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían estas disposiciones testamentarias atípicas puras, aquellas que surgen de la voluntad del testador? Pues serían una que he citado antes, la sustitución preventiva de residuos, no está regulada en nuestro derecho, sí está admitida jurisprudencialmente y doctrinalmente, está regulada de forma detallada en el Código Civil catalán, institución de heredero o delegado con modo o condiciones vinculados al cuidado, asistencia y apoyo de personas con discapacidad, el prêt-à-porter de la cautela Socini en favor del hijo con discapacidad, un señor viudo, una señora viuda, lega el usufructo universal y vitalicio de todo su patrimonio a la persona con discapacidad, instituye herederos, nudos propietarios a los otros hijos. Por tanto, estaría combinando el usufructo universal y vitalicio con la cautela Socini. Incluso podría, retorciendo un poco más la clasificación o buscando en los testamentos donde la autonomía de la voluntad se manifiesta con mayor esplendor, porque el Código Civil da muchas herramientas para poder configurar disposiciones de mucho tipo. Sí es verdad que yo soy muy partidario de que cuando he redactado muchos testamentos,
colecciono testamentos, lo digo por si alguien de los presentes me quiere enviar testamentos, soy muy respetuoso con los datos, pero tengo una colección de más de 5.000 testamentos, en la mayoría redactados por mí. Entonces, como digo, el testamento permite un juego importante de la autonomía de la voluntad. Podríamos incluso combinar disposiciones de las que he dicho antes, creando como disposiciones testamentarias mixtas. Artículo 252, disposición testamentaria típica. Dejo un bien a mi hijo con discapacidad y nombro administrador a otro hijo mío. Y esta regla de administración la combino con el usufructo universal a este hijo con discapacidad y nudo propietario los otros hijos. Por tanto, estoy ya combinando disposiciones típicas y atípicas, creando lo que podríamos denominar disposiciones testamentarias mixtas. Esta clasificación que yo he esbozado brevemente no es solo un ejercicio académico o intelectual, tiene muchas implicaciones en cuanto al régimen jurídico aplicable a las reglas, de que sean reglas típicas o atípicas del testamento. Si el testamento se declara nulo, ¿subsistiría alguna de estas disposiciones que están insertadas en el testamento, pero que se podrían haber insertado en cualquier otro documento? Sí, no. O sea, no solo es una cuestión, como digo, un ejercicio intelectual o clasificador, sino que también tiene implicaciones jurídicas en las que yo, por cuestiones de tiempo, no voy a entrar. Pero como el título de mi intervención se denominaba Disposiciones testamentarias en favor de personas con discapacidad, pues ya he vomitado todas las posibles, bueno, todas no, habría muchas más disposiciones testamentarias que podrían establecerse en favor de personas con discapacidad. Obviamente, no me parece una solución. Cuando se aprobó la ley, generó también cierta incertidumbre. Asociaciones de personas con discapacidad no vieron la ley con buenos ojos, algunas asociaciones de padres con discapacidad, porque claro, con el régimen anterior sustitutivo, el hijo con discapacidad era declarado incapacitado y aparcado. Y el padre o la madre, tutor, iba al notario, iba al banco. Ahora que ponemos a la persona con discapacidad en el centro del ruedo y decimos, tú quieres comprar, tú quieres vender, tú quieres aceptar la herencia de tu padre, tú quieres renunciar a la herencia de tu padre. Vieron, como digo, algunas asociaciones de padres con personas con discapacidad no lo vieron con buenos ojos. Y optaron por ir al notario, dejarle la legítima actriz al hijo con discapacidad para evitar que tenga el menos patrimonio posible y dejarle más patrimonio a otro hijo el que se compromete de cuidar del hijo con discapacidad. Cuando a mí este tipo de clausulado testamentario me parece un poco, cuanto menos preocupante, porque el hijo, si le dejo la legítima actriz al hijo con discapacidad para evitar que tenga patrimonio y le dejo el resto de mi herencia a mi hijo con que no tiene discapacidad, con la promesa de que lo cuide, puede ocurrir que yo me muero, la legítima actriz va al hijo con discapacidad, el resto del patrimonio al hijo que no tiene discapacidad, pero a los 2 días se muere el hijo que no tiene discapacidad. ¿Quién ese compromiso de cuidar del hijo con discapacidad? Con lo cual, ese tipo de testamento creo que era matar moscas a cañonazos. Pero, obviamente, como he dicho al principio, las hechuras de cada familia, de cada testador, de cada persona con discapacidad no son las mismas. Bien, me centro en el artículo 252. Como he dicho antes, la Ley 8/2021 no ha introducido ninguna nueva figura, ninguna nueva institución de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Ha perfilado algunos artículos, los ya nombrados 808 y 822, y ha derogado el anterior artículo 227. ¿Qué decía el anterior artículo 227? El anterior artículo 227, en sede de tutela, juntaba a personas a incapacitados con la denominación anterior y a menores de edad. Y decía, y lo leo literalmente, el que disponga de bienes a título gratuito en favor de un menor o incapacitado podrá establecer las reglas de administración de los mismos y designar la persona o personas que hayan de ejercitarlas. Las funciones no conferidas al administrador corresponderán al tutor. Por tanto, puede usted dejarle bienes a título gratuito a un menor de edad o a una persona incapacitada y establecer reglas de administración. Las reglas de administración que no se le hayan conferido a un administrador serán ejercitadas por el tutor del menor o de la persona incapacitada.
Este artículo 227 ha sido derogado por la Ley de Discapacidad y lo ha desdoblado. El 205, vigente para menores de edad, y el 252 para personas con discapacidad, a las que denomina personas. Sabemos que las personas con discapacidad no están definidas ni en la Convención de Nueva York del año 2006, que es de donde bebe la Ley de Discapacidad del año 2022, ni el Código Civil lo ha definido. Entonces, salvo que sea alguno de los artículos, como el 808, 822, que esa persona con discapacidad tiene que cumplir unos requisitos, hablamos de personas con medidas de apoyo. Entonces, el 252 dice: el que disponga de bienes a título gratuito a favor de una persona necesitada de apoyo podrá establecer las reglas de administración y disposición, que el 226 anterior no hablaba de disposición, de reglas de administración y disposición de aquellos bienes, así como designar la persona o personas a las que se encomienden dichas facultades. O sea, yo puedo dejarle en testamento a un hijo mío. Bueno, yo estoy hablando de hijo o hija. Podría ser a mi mujer, a mi hermano, a mi primo, a mi vecino, ¿no? Teniendo en cuenta que si a un vecino no hay problema, como veremos ahora, no plantean problemas las legítimas, ¿no? Entonces, digo, el que disponga de bienes a título gratuito, donación o testamento, en favor de una persona necesitada de apoyo, podrá establecer las reglas de administración y disposición de aquellos bienes, así como designar la persona o personas a las que encomiende dicha facultad. Las facultades no conferidas a ese administrador, el 227 anterior se le atribuía al tutor. El 252 actual se le atribuye a la persona con discapacidad, que la ejercitará en su caso con las medidas de apoyo que tenga establecidas. Igualmente, podrán establecer los órganos de control o supervisión que se estimen convenientes para el ejercicio de las facultades conferidas. Diferencias importantes entre el 252 actual vigente y el 227 anterior derogado. Una que puede parecer inocua, pero que considero que es interesante. El anterior 227 estaba en el Código Civil en sede de tutela. El 252 actual está dentro de las disposiciones generales aplicables a las medidas de apoyo. Por tanto, el legislador, no sé si consciente o inconscientemente, ha puesto este artículo 252 en el centro de las medidas de apoyo. Y al ponerlo en el centro de las medidas de apoyo, como disposiciones, dentro de las disposiciones generales, le está dando, lo está poniendo en el escaparate para que fundamentalmente los prácticos del derecho observen, y me consta que lo están haciendo, que es un artículo que permite que se atribuyan bienes a la persona con discapacidad, estableciendo medidas de administración y disposición. Con lo cual, salva también otro problema. La discapacidad, desgraciadamente, cuando en las familias que hay discapacidad, no hay datos, porque lo he preguntado, pero no es raro que las familias que tengan hijos con discapacidad acaben divorciándose los padres. Y cuando hay divorcio, los divorcios pueden ser de mucho tipo, pero pueden ser duros. Entonces, si un matrimonio que tiene un hijo con discapacidad, que obviamente el hijo con discapacidad no es el culpable de que los padres se divorcien, ¿no? Pero bueno, los padres se divorcian y después de un divorcio duro se atribuye, se designa, por ejemplo, el juez le atribuye la guardia y custodia a uno de los dos cónyuges, o le atribuye la curatela con facultades representativas a uno de los dos cónyuges. El otro cónyuge puede no querer, puede ver como ser reacio a atribuirle bienes por donación, en vida o mortis causa en testamento, porque los va a administrar el cónyuge. Pero al posibilitar el 252 que una persona le deje bienes a otra a título gratuito y establezca las reglas de administración, puede excluir de esas reglas de administración, designando a un administrador, a el cónyuge que sea titular de ejerza la guardia y custodia o ejerza
siempre teniendo en cuenta que una cosa es la guardia custodia y otra la patria potestad, haya sido designado curador con facultades representativas. Por lo tanto, puede motivar esa atribución de bienes en favor de la persona con discapacidad. Como digo, una de las cuestiones interesantes es la nueva ubicación del 252 en el escaparate para que los teóricos, pero fundamentalmente los prácticos del derecho, vean que es un artículo que trabajado pues otorga importante, da juego, da, como dicen algunos juristas, pues da lugar a que se inventen cláusulas a título mortis causa o inter vivos interesantes para proteger patrimonialmente a la persona con discapacidad. Bien, la cuestión sustantiva más importante es que el 252, además de administración, habla de disposición. El anterior 227 solo hablaba de administración, aunque jurisprudencialmente y la doctrina mayoritaria consideraba que quien administraba también podía disponer. Pero ahora, con la nueva redacción, se quita cualquier género de duda, se elimina cualquier género de duda, pudiendo el administrador, al que se le confieren las facultades, no solo administrar, sino también disponer. Pero será el que dispone de bienes el que establecerá el régimen de la administración. Puedo dejarle un bien, donarle un bien a mi hijo con discapacidad, a mi hijo necesitado de medidas de apoyo, establecer como administrador a mi padre, pero solo como administrador. Administrará, pero no dispondrá. O administrará y dispondrá, pero estableciendo condiciones para disponer que la disposición sea supervisada por un hermano mío. Porque el 252 hemos visto que en la parte final permite que se establezcan reglas de también la persona que atribuye bienes a título gratuito, reglas de control y salvaguarda. Otra cuestión importante del 252, que es coherente con la reforma de la ley de discapacidad, las facultades de administración y disposición no atribuidas al administrador las ejercitará la persona con discapacidad, en su caso con las medidas de apoyo que tuviera establecidas. Por tanto, no estamos ante un testamento prêt-à-porter, estamos ante un testamento que exige que de forma detallada, de forma expresa, se establezca en el testamento o mutatis mutandis en la donación qué puede y cómo puede realizarse la administración, la disposición. Obviamente puede designarse a un administrador o a varios de forma solidaria o mancomunada o de forma sucesiva, etcétera, etcétera. Obviamente, designar administrador en un testamento al padre del testador para que administre los bienes que el testador le deja a su hijo, pues el padre, por ley natural, va a morirse antes que el testador. El padre del testador, abuelo de la persona con discapacidad, pues puede establecerse al abuelo sustituido por otra persona. No sé si es aconsejable lo que sean muchos administradores, porque donde hay muchas personas hay muchas opiniones, pero sí creo recomendable que haya nombrado varios con carácter sucesivo. Yo creo que el presupuesto de hecho del artículo entonces está claro. Atribución a título gratuito a favor de una persona que tiene medidas de apoyo, junto con la disposición a título gratuito se establecen las medidas de administración y disposición. Se nombra un administrador. En la facultad de administración y disposición no atribuidas al administrador, la ejercitará la persona con discapacidad y, en su caso, con la medida de apoyo que precise. La persona con discapacidad va a poder realizar todos aquellos actos para los que tenga capacidad natural de entender y querer. En defecto de esa capacidad natural de entender y querer, pues tendrán que intervenir con una medida de apoyo. En función de la gravedad de la discapacidad, las medidas de apoyo podrán llegar a ser hasta sustitutivas de la persona con discapacidad cuando necesita un curador que interviene con facultades representativas, que es lo más asimilado a un tutor de la antigua regulación. Llevo ya 35 minutos hablando. Me podría detener en hablar de los elementos personales, el disponente, el beneficiario. Bueno, se plantea si la persona al favor del que se hace esta atribución a título gratuito tiene que tener medidas de apoyo ya establecidas o que las tenga, que no las tenga, que las tenga pero no funcionen. En este aspecto
no hay nada nuevo bajo el sol. Las disposiciones a título gratuito siempre han sido campo abonado para el establecimiento de condiciones, modos, prohibiciones de disponer, cargas. Por lo tanto, lo mismo puedo dejarle un bien a mi hijo con discapacidad en testamento, estableciendo reglas de administración y disposición, que a un hijo que no tenga discapacidad. Por tanto, alguien ha dicho, bueno, esto es discriminatorio, puede ser discriminatorio, que se está perjudicando a la persona con discapacidad. No, porque como es una atribución a título gratuito, no tengo que darte nada, pero si te doy y tú aceptas lo que te doy, lo aceptas con mis condiciones. Por tanto, el 252 se puede aplicar perfectamente tanto a personas necesitadas de apoyo como a personas que no sean necesitadas de apoyo, porque siempre estamos en el campo de las atribuciones a título gratuito. Pero aquí vienen las dos cuestiones prácticas en las que me quiero detener. Las legítimas. Las legítimas todo el mundo sabe, algo, le suena de algo. Las legítimas, la porción de herencia que una persona no puede disponer libremente, siempre que tenga descendientes, ascendientes o cónyuges. Las legítimas, en las que muchos sabéis que hay un debate importante ahora mismo en la Comisión General de Codificación sobre su supresión, no supresión, sobre si reducirla. Somos de los países del mundo donde la legítima es más amplia. Yo tengo un hijo, 2/3 de mi herencia es para mi hijo, salvo que incurran causas de deceleración o que renuncie a la herencia, ¿no? Eso que hemos dicho siempre, los herederos forzosos, ¿no? Herederos forzosos no hay nadie. A nadie se le pone una pistola en la cabeza para que acepte una herencia. Los herederos forzosos pueden renunciar a la herencia y pueden ser desheredados, pero como saben, por causa importante. No puede desheredar uno a un hijo porque sea del Betis, aunque sea algo grave. Entonces, las legítimas. ¿Pueden las reglas de administración y disposición establecerse sobre la legítima? ¿Sobre lo que se le deja a un hijo en testamento en pago de su legítima? Hay un notario muy prestigioso, Mariño Pardo, un blog muy interesante, Iusprudente se llama el blog en internet, que él dice que si no, ¿para qué está esta regla? Que claro que se puede establecer estas reglas de administración y disposición sobre la legítima. Maripaz García Rubio, don Isidoro Lora Tamayo, Moscoso Torre, y yo, no por arrimarme a la sombra, al árbol que mejor sombra da, pero creo que sí, que no puede establecerse reglas de administración y disposición sobre los bienes que se le deje a un hijo en pago de su legítima. El tenor literal del artículo 813, párrafo segundo, está claro, y mientras ese sea el tenor literal, no pueden establecerse, no se puede transgredir la intangibilidad cuantitativa, la cuantía, ni cualitativa, libre de polvo y paja, libre de cargas y gravámenes de la legítima. Además, si se pudieran establecer reglas de administración sobre los bienes que se adjudiquen en herencia a un hijo con discapacidad, estaríamos haciendo a las personas con discapacidad de segunda categoría. Porque al hijo con discapacidad sí le puedo grabar la legítima y al hijo que no tiene discapacidad no se la puedo grabar. En mi modesto punto de vista, las reglas de administración y disposición no pueden perjudicar a la legítima. Con lo cual se podría dar el supuesto de que si yo, en mi caso, imaginaros que estuviera viudo y tengo un hijo solo y mi hijo tuviera discapacidad, 2/3 de la herencia se lo tengo que dejar sin gravar, sin carga, sin reglamentación o disposición. Podría decirle, oye, te dejo toda mi herencia, pero con reglas de administración. O si no estás de acuerdo con la regla de administración, solo te dejo los 2/3 y el tercio libre de disposición se lo dejo al Sevilla Fútbol Club o a la Universidad Pablo de la Vide o a la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río. Entonces, insisto, considero que sobre la legítima no se pueden establecer reglas de administración y disposición. Otra cuestión importante, práctica. Si yo en mi testamento digo, le dejo a mi hijo
sus legítimas, que son 2/3. No se lo dejo grabado con reglas de administración y disposición, pero el tercio de libre disposición sí se lo dejo grabado con reglas de administración y disposición, como es libre, puedo dejárselo o no dejárselo. Se lo dejo, pero se lo dejo con reglas de administración y disposición. Todas las padres o familiares que tienen hijos con discapacidad, con cualquier tipo de problema, lo que más les preocupa es que tenga techo, ¿no? Entonces, pues mira, le dejo la libre disposición con reglas de administración y disposición para que por lo menos 1/3 de herencia no lo dilapide. Es aconsejable a la hora de realizar la herencia, en este caso al ser un único heredero, por la escritura de manifestación de herencia o incluso la instancia de heredero único, especificar qué bienes se adjudica en la herencia en pago de la legítima, con lo cual no supeditado a reglas de administración y disposición, y qué otros bienes sí se adjudica en pago del tercio de libre disposición, por tanto, sí supeditado a las reglas de administración y disposición que yo haya establecido. Con lo cual, el registrador lo agradecerá y nos evitaríamos, el registrador de la propiedad lo agradecerá y nos evitaríamos de futuro, os digo muchas veces, creo que yo, como 20 años dedicado a la planificación testamentaria, digo muchas veces que el éxito de un buen testamento es, uno, que responda a la voluntad real del testador y dos, que evite conflictos de futuro entre los herederos, ¿no? Entonces, en ese testamento, si se realiza la escritura de partición de adjudicación de herencia, especificando qué bienes son en pago de la legítima larga, 2/3, y qué bienes son en pago del tercio de libre disposición y, por tanto, sometidos a reglas de administración y disposición, pues estaremos solucionando problemas de futuro. Otra cuestión práctica. Se discute si el administrador al que se le atribuyen facultades dispositivas necesita autorización judicial para transmitir por compraventa un bien que se le ha adjudicado en herencia a la persona con discapacidad o que le ha sido atribuido inter vivo mediante donación. Si pudiéndote no dejar nada, te dejo la libre disposición, puedo establecer, como he dicho, condiciones, cargas, prohibiciones de disponer, regla de administración, regla de disposición, y si el testador o el donante en el propio testamento o la propia donación dispensa expresamente al administrador de la necesidad de solicitar autorización judicial para transmitir el bien de la persona con discapacidad, no veo qué problema hay. No considero que sea aplicable a este administrador la regla del 287.2 del Código Civil, que establece que el curador con facultades representativas necesita autorización judicial para transmitir los bienes de la persona sometida a la curatela representativa. Como, bueno, no he dicho eso que digo muchas veces, que todos tenemos una discapacidad, aunque algunos no se hayan dado cuenta todavía. Yo tengo varias discapacidades y una de ellas es que estoy todo el día pensando en estos temas. Hace unos días pensaba, bueno, la Santísima Trinidad de las personas con discapacidad, como digo yo, que es que la persona que ejercita las medidas de apoyo sobre la persona con discapacidad tiene que atender a la voluntad, deseo y preferencia de la persona con discapacidad. La voluntad, deseo y preferencia son la Santísima Trinidad de la persona con discapacidad. El administrador al que yo testador le he dicho, tú administrador administra estos bienes que le dejo a mi hijo a título gratuito. Ese administrador tiene que atender a la voluntad, deseo y preferencia a la hora de disponer o de administrar los bienes de la persona con discapacidad. Yo creo que no tiene que atender a la voluntad, deseo y preferencia de la persona necesitada de apoyo, porque el administrador está al dictado de lo que yo he establecido en la disposición testamentaria o en la disposición, en la donación inter vivo a la hora de ejercitar las reglas de administración y disposición. Otra cosa es que haya que llevarse bien, pero en principio considero que el administrador no tendría que atender a la voluntad, deseo y preferencias de la persona con discapacidad a la hora de administrar y disponer de estos bienes. Más cuestiones. Ya hemos dicho que no afecta a la legítima. Hemos dicho que considero que no se necesita autorización judicial.
Una cuestión también interesante. Yo, en mi testamento, hago uso del artículo 152, dejo unos bienes a una persona necesitada de apoyo, sea mi hijo o cualquier otra persona, y establezco un administrador que va a administrar y disponer de los bienes. ¿A quién corresponde aceptar esa herencia o renunciar a esa herencia? ¿Al administrador que yo he designado en mi testamento? No. El administrador que yo he designado en mi testamento administrará los bienes que le he dejado en mi testamento, que suceden de la legítima, cuando la persona necesitada de apoyo acepte la herencia. Porque hasta que no acepte la herencia no entra en escena, no es protagonista. Por tanto, si es una persona necesitada de apoyo para aceptar o repudiar una herencia, habrá de acudir al artículo 996. Artículo 996 que establece que la persona aceptará la herencia por sí mismo, salvo lo que establezcan las medidas de apoyo en el caso de tenerla. Entonces, si la persona a la que yo le he dejado estos bienes en testamento está sometida a la curatela representativa de mi exmujer, por ejemplo, mi exmujer tendrá que aceptar la herencia. Ya sabemos que para aceptar pura y simplemente o renunciar a la herencia necesita autorización judicial, y para aceptar a beneficio de inventario puede aceptar sin necesidad de autorización judicial, que la establece el 287, párrafo quinto del Código Civil. Pues entonces, mi mujer, curadora con facultad representativa, mi mujer, curadora con facultad representativa de mi hijo, aceptará la herencia, y una vez que acepta la herencia, entra en acción el administrador que yo he establecido. Cuestiones prácticas se suscitan más. Por ejemplo, imaginemos, continúo con este ejemplo, al final el que se muere o el que se divorcia siempre soy yo. Entonces, los ejemplos. Imaginemos que mi mujer es curadora con facultad representativa, acepta la herencia de mi hijo, y yo he nombrado administrador de los bienes que sean de la legítima a Carmen. El patrimonio de mi hijo está sometido a dos administradores. El que tenía antes de morir yo a la curadora con facultad representativa, mi mujer, el que hereda por legítima a mi mujer, curadora con facultad representativa, y el que se le ha adjudicado mi herencia con cargo al tercio de libre disposición a Carmen. ¿Puede Carmen pedir una hipoteca en nombre de mi hijo para rehabilitar el inmueble que se ha adjudicado a mi hijo en pago de la libre disposición? ¿Podría hacerlo ella sola? ¿Puede el administrador designado en base al artículo 252 tomar dinero a préstamo en nombre de la persona sometida a curatela? Como dice una notaria amiga mía, el 1911 es el artículo más importante del Código Civil. Las personas responden con su patrimonio de las deudas, responden de las deudas con su patrimonio presente y futuro. Si la actuación de ella como administradora nombrada en testamento pide una hipoteca, puede comprometer el resto del patrimonio. No parece a priori que sea posible que la medida de apoyo que la administradora pueda asumir deuda en nombre de la persona sobre la que está establecida la regla de administración y disposición. Otra cosa es la curadora con facultad representativa, que podrá tomar dinero a préstamo en base al artículo 186 del Código Civil, siempre mediante la correspondiente autorización judicial. Del 252 no voy a seguir aburriendo con él. Llevo ya 48 minutos hablado, pero sí, al final no voy a llegar a la sustitución preventiva de residuos, pero sí os quiero leer, porque creo que es un testimonio, aparte de que jurídicamente es interesante, es un testimonio de vida. Es un testamento que redacté hace no mucho a una señora que tenía un hijo con una discapacidad grave y que otorgaba testamento en base al 252. Instituye heredero universal a su hijo, porque, para que veáis un poco también cuál es la dinámica de este tipo de testamento. Instituye heredero universal a su hijo Vicente, los datos son falsos obviamente, a su hijo Vicente Romero Ruiz. Solo tiene un hijo,
instituye heredero universal, es viuda, es divorciada, perdón, instituye heredero universal a su hijo Vicente Romero Ruiz, sustituido en caso de premoriencia e indignidad por sus descendientes por estirpe. De tenerlos y de no tenerlos, los sustituye por los hermanos de la testadora, don Carlos, doña Viviana y doña Elena Ruiz Ruiz, por iguales partes a quienes sustituye por los supuestos de premoriencia e indignidad por sus respectivos descendientes por estirpe. Es una señora divorciada, solo tiene un hijo, una discapacidad alta, lo instituye heredero, lo sustituye por sus descendientes, que seguramente el hijo con discapacidad no llegará nunca a tener descendientes, y en el caso de que fallezca sin tener descendientes, lo sustituye por los 3 hermanos de la testadora. Segunda, manifiesta la testadora que su hijo necesita de apoyo para el ejercicio de su capacidad en determinados asuntos complejos, que actualmente no hay establecidas medidas judiciales de apoyo, y dispone que el patrimonio que le atribuye en este testamento por herencia, así como sus accesiones, frutos y rentas, estén sujetos a las siguientes reglas de administración y disposición que ordena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Código Civil. 2 puntos. Los actos de administración y gestión ordinaria de los bienes serán realizados por su hijo, por su propio hijo, el cual podrá recabar los apoyos informales que requiera. Por tanto, dice, medidas de apoyo para actos complejos, pero los actos del día a día, para actos ordinarios, él los podrá hacer solo. Para la realización de actos de administración extraordinaria y de disposición, entendiendo por tales aquellos para los cuales el curador representativo precisa de autorización judicial, será necesario que su hijo cuente con el apoyo y consentimiento de cualquiera de los 3 hermanos del testador. Está estableciendo de forma solidaria a los 3 hermanos. Antes mencionados, si se tratase de negocios de disposición o gravamen, si se tratase de negocios de disposición o gravamen de bienes inmuebles, se formalizarán en escritura pública. Si alguna de las personas designadas estuviese incursa en causa que le imposibilite ejercer dicho apoyo o hubiese fallecido, subsistirá prestando el apoyo la persona o cualquiera de las personas que sobrevivan y que estén en disposición de hacerlo. O sea, tiene 3 hermanos, pues si van muriendo o no pueden ejercer la medida de apoyo, lo va acumulando en los que queden. Excluye de la gestión de los bienes que por esta disposición mortis causa deja a su hijo, a su excónyuge, don Celestino Romero Romero. A juicio de la testadora, su hijo posee la autonomía suficiente para excluir facultades representativas de las personas encargadas de prestarle apoyo en la gestión de los bienes que por esta herencia le deja, pues ha alcanzado a lo largo de su vida un grado de autonomía suficiente. Tiene trabajo y recursos propios, aunque para el ejercicio de su capacidad necesiten asuntos complejos de asesoramiento o apoyo. No obstante, si las medidas aquí establecidas fuesen insuficientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276.4 del Código Civil y para el supuesto de precisar su hijo una medida judicial de apoyo, propone para el cargo de curador con carácter sucesivo a sus hermanos don Carlos, doña Viviana, doña Elena y doña Elena Ruiz Ruiz. Tercera y última, manifiesta la testadora que su hijo convive con ella en una vivienda propiedad de la testadora. Desea que tras su fallecimiento lleve una vida plena e integrada en su entorno, como lo viene haciendo hasta la fecha, respetando y fomentando su autonomía, y que las personas que le presten apoyo le ayuden a tomar sus propias decisiones, informándole, asesorándole y proporcionándole acceso al apoyo que pueda necesitar. Confía en las personas designadas, don Carlos, doña Viviana y doña Elena Ruiz Ruiz, hermanos de la testadora, que actualmente viven en la misma localidad que la testadora y su hijo y constituyen, de hecho, una familia. En su caso, deja salvo de restricciones la legítima, como he dicho antes. Y, bueno, revoca expresamente todo lo otorgado con la anterioridad. Antes de sumergirme en la discapacidad, he dicho muchas veces a mis alumnos en clase y en alguna intervención que la mejor herencia que le pueden dejar los padres a un hijo o a una hija son principios y formación, que como el derecho de habitación son inembargables, imprescriptibles, intransmisibles, y como decía mi abuelo, no se la puede jugar uno a las cartas. Los cortijos sí se la puede jugar uno a las cartas, pero la formación que uno tiene no se la puede jugar a las cartas. ¿Cuál es la mejor herencia que posiblemente le podamos dejar a un hijo con discapacidad? Autonomía. Por tanto, sería recomendable no tener que esperar a que el padre o la madre mueran para que el hijo tenga patrimonio, sino desde ya
empezar a planificar la sucesión de su hijo, de los hijos con discapacidad, que es hacerlo dentro de lo posible, lo más autónomo posible. Abusando 2 minutos más, ¿no? ¿Os tengo más aburrido? Cualquier cosa menos aburrido, creo yo. He dicho antes que se ha suprimido la sustitución ejemplar. Sabéis que antes los padres de un hijo con discapacidad podían otorgar testamento en nombre del hijo que no podía otorgar testamento. Esta suplantación de la voluntad testamentaria con la filosofía de la Convención de Nueva York 2006 no casa, porque no se puede suplantar a la persona con discapacidad y el testamento es un acto personalísimo. Por tanto, si yo le dejo todo mi patrimonio a mi único hijo con discapacidad, él, a lo mejor, porque fuera una discapacidad grave, no puede otorgar testamento, se abriría la sucesión legal y se repartirían los bienes como diga la ley. Imaginar, y esto plantea también algunas cuestiones que hay que pensar. Si una persona tiene 5 hijos, uno con discapacidad grave, la persona con discapacidad grave hereda y tiene patrimonio y muere sin poder otorgar testamento, le van a heredar los 4 hermanos, por partes iguales, por sucesión legal. Y a lo mejor 2 no saben nada de él, un tercero vive en Nueva York y el cuarto es el que está todo el día cuidando del hermano con discapacidad y se generan también circunstancias que pudieran ser injustas. La sustitución ejemplar posibilitaba que yo dijera los bienes que tenga mi hijo con discapacidad o los que herede de mí pasarán a este hijo mío o a esta persona. Entonces se plantea, bueno, ahora que no existe la sustitución ejemplar, ¿qué hacemos? Bueno, pues como he nombrado 2 veces, pues la sustitución preventiva de residuos permite que tú dejes, por ejemplo, hace no mucho, una señora que tenía 2 hijos con graves discapacidades. Y a esos 2 hijos, quien los atiende junto con ella, es un hermano de ella, un sobrino, perdón. Entonces, en el testamento hemos dicho, instituye herederos únicos y universales a mis 2 hijos, sustituidos vulgarmente por sus respectivos descendientes. No van a tener descendientes porque es una discapacidad muy grave. Y en su defecto descendiente por ellos mismos. Si cuando ellos fallecen hay patrimonio del que no han dispuesto, ni intervivos, ni mortis causa, es decir, no lo han vendido, no lo han donado o no han otorgado testamento, sustituye a los hijos por el sobrino. Entonces, permite esta figura que cuando tenemos que, desde mi modesto punto de vista, aunque la profesora García Rubio me riñe y dice, eso es que no te has enterado bien de la Convención de Nueva York, porque ella es una firme defensora de que se haya suprimido, pero si tenemos que buscar sucedáneos para conseguir lo que antes conseguíamos con una figura, oye, pues a lo mejor no lo hemos acabado de cuadrar bien. Entonces, como digo, esta sustitución preventiva de residuos lo que permite es que de lo que yo le deje a mi hijo y él no haya dispuesto en vida, a título gratuito, oneroso o mortis causa, vaya a este otro destinatario. Sustitución preventiva de residuos. Sustitución preventiva de residuos. Yo es que tengo la mala costumbre de no, cuando estudio algo, no quedarme en el sexo de los ángeles, sino también plasmarlo mediante una cláusula testamentaria, porque así creo que es más tangible. Y así se nota que hice una buena mili también en la notaría. Instituye herederos universales a sus 2 hijos, A y B, sustituidos ambos vulgarmente y fideicomisariamente de manera recíproca entre sí, y en su defecto por el sobrino del testador. Dicha sustitución fideicomisaria tiene el carácter de preventiva de residuos, de manera que cada fiduciario podrá consumir libremente los que sean susceptibles de ello, así como disponer sin restricción alguna de los bienes fideicomitidos, por actos intervivos, tanto a título oneroso como gratuito, y por actos mortis causa, y hacer suyo el producto de la enajenación, si lo hubiere, el cual quedará igualmente sujeto a la misma sustitución. De manera que solo pasarán al fideicomisario, solo pasarán los bienes que le estoy dejando a mis 2 hijos con discapacidad, a mi sobrino fideicomisario, aquellos bienes de los que el fiduciario no haya dispuesto por cualquier título. Esta sustitución preventiva de residuos quedará sin efecto respecto de cada heredero fiduciario si llegasen a otorgar válidamente testamento. Por tanto, la diferencia fundamental entre la sustitución fideicomisaria
del 781 y siguiente, creo que es 781 y siguiente del Código Civil, y la sustitución preventiva de residuos, es que la sustitución preventiva de residuos, cuando el sustituido no haya dispuesto ni inter vivo ni mortis causa, pasará al sustituto. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero no haberos dado mucho una chapa. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar alguna cuestión a Juan Pablo, pues aprovechamos. Sí, María, no, tenemos un margen para... Buenas tardes. Preventiva. Aquí no habría ese problema porque yo le dejo todo a mis dos hijos para que vendan, compran, donen o atribuyan dichos bienes a título mortis causa. Si no hacen ninguna de estas cosas, le he de designar sustituto. No le estoy coartando nada porque ellos pueden disponer libremente de los bienes. No tienen carga. El fideicomiso puro y duro tiene una carga al heredero fiduciario. Yo te dejo heredera fiduciaria, Carmen, con la obligación de que el fideicomisario, tú usa y disfruta, conserva y después pasa a ti. Eres un heredero suplente, no estás en el banquillo. Cuando ella muera, pasa a ti. Bueno, cuando ella muera, o puedo estar sometido a término, a condición, etcétera, etcétera. En la sustitución preventiva de residuos no hay obligación de conservar. Tu hijo con discapacidad, con medidas de apoyo, vende, compra, dona, otorga testamento, pero si no hacen ninguna de esas dos cosas, ojo, no podrá otorgar testamento en supuesto de discapacidad grave, pero puede que se venda el patrimonio para mantenerlo. No. El administrador, persona jurídica. Sí. Lo veo bien. La familia que paga por su zona, la que quiera proteger, que, oye, el día de mañana por las personas físicas que ahora le dan confianza pueda pensar. Sí, como también he ido un poco aturrullado. Bueno, de esto que he hablado, del 252, al final parece un pedante. De esto tengo un artículo publicado en la revista Jurídica Notarial de hace poco tiempo. Nada que haya dicho aquí y cosas que he omitido están en este artículo, incluso el modelo de testamento. Las personas jurídicas la veo bien como figuras tutelares. En Sevilla, de hecho, está la Fundación Tau, que es una figura tutelar y se puede designar administrador de los bienes de la persona con discapacidad. Por lo cual no le veo ningún problema. Lo que ocurre es que eso está, el traje a la medida. Hace poco me preguntaba una compañera que tengo que verlo todavía porque yo recibo todos los días testamentos, como podréis imaginar. Hoy, como los trenes no funcionan, he venido a Granada, ¿no? en autobús y la mitad del autobús me la lleva hablando con un amigo abogado de un testamento. El otro día me preguntaba una amiga, que además es una de las grandes especialistas en discapacidad, la profesora Torres Costa, que tiene una tesis doctoral sobre la discapacidad y la podéis ver en internet gratuitamente, es un libro del Boletín Oficial del Estado, que hace una tesis doctoral sobre el artículo 12 de la Convención de Nueva York. Bueno, pues me decía, oye, tengo que redactar un testamento, que quiero que me eche una mano, en que hay una señora con 95 años que tiene un hijo con discapacidad con 65 y quiere designar a la fundación, a una persona jurídica, designarla curadora en el testamento y además quiere dejarle bienes también a la institución. Con lo cual, ahí sí, a eso no sé cómo lo vamos a encajar, porque heredero y figura y institución tutelar no tiene buen encaje, pero le daremos una vuelta a ver de qué forma lo podemos ver. Con lo cual, a la pregunta que tú me haces, para no darle vuelta, yo, en principio, las fundaciones tutelares la veo bien. Y la veo bien porque el traje es un traje a la medida. ¿El traje a la medida cuál es? La señora con 98 años, que no tiene marido, y si lo tuviera tendría la misma edad, que no tiene hermano, que no tiene primo, que no tiene sobrino, y que es ella con 90 y tantos años y un hijo con 65. Entonces, cuando no hay un núcleo familiar... Normalmente, las personas con discapacidad... Eso en un congreso en Sevilla hace 2 semanas que estuvo un abogado de la Fundación Tau, precisamente lo decía, el problema no es la discapacidad, el problema es cuando la discapacidad está acompañada de una familia desestructurada.
Entonces, ahí el problema se agrava. Pero normalmente, cuando se acuden a las fundaciones o a instituciones tutelares, a personas jurídicas, es porque no hay ese núcleo familiar, bien porque no existe o porque no es idóneo, por cualquier otra circunstancia. No os imagináis, yo colaboro en mi universidad, soy el responsable, soy responsable de calidad, no que colabore, que estoy prengado hasta con un curso de formación en mi universidad, que tenemos 17 alumnos con discapacidad intelectual superior al 33%, y se le da es un curso universitario gratuito que financia la Fundación 11, y no os imagináis los testimonios de muchos de ellos cuando hablas con ellos. Las chicas, muchas han tenido, yo no sé la terminología cuál es la correcta, abusos sexuales en el ámbito familiar, todos han sufrido, casi todos, acoso, son circunstancias. Uno me decía el año pasado que el novio de la madre le pegaba, paliza. O sea, que el problema de la discapacidad no solo es tener la discapacidad, que tampoco tiene por qué ser un problema cuando las cosas se van canalizando, sino lo que rodea en función del ámbito familiar, ¿no? Por tanto, instituciones tutelares sí, cuando no haya un caldo de cultivo familiar al que se le puedan atribuir esas funciones, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Si esa cláusula ya ha desaparecido, cuando se testamento público, esa cláusula. Se considera que es un fideicomiso de residuos, la disposición. Exactamente, se sustituye por fideicomiso de residuos. De todas maneras, un testamento, esto lo cuento muchas veces. Hace unos años estaba haciendo una estancia de estudio en la Universidad en la Sapienza, en Roma, y bueno, las cosas mías, acabé redactando el testamento a un matrimonio allí en Roma. Y me acuerdo que le pregunté al catedrático amigo mío, al profesor Vincenzo Barba, oye, ¿a qué notario voy para que lo que le he redactado lo pasemos a escritura pública? Y dice, no, aquí en Italia casi nadie otorga testamento notarial. ¿Por qué? Porque vale mucho dinero. ¿Mucho dinero cuánto es? De 1.500 euros para arriba. ¿Y el para arriba de qué depende? Y dice, del grado de dificultad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en España otorgar testamento notarial vale 50 euros. Entonces, yo a alguien que me diga, Juan Pablo, tengo un testamento otorgado con la sustitución ejemplar, le diría, mira, por 50 euros a uno nuevo. Y nos vamos más seguros, ¿no? En España, que somos del país del mundo que por número de habitantes más testamentos otorgan, el precio es un precio popular. 50 euros, pues, para disponer del patrimonio para después de tu muerte, obviamente, pues no está mal. Yo a mis alumnos, cuando no hay preguntas, les digo, esto es que o yo me explico muy mal o ustedes no se enteran de nada. Y me dijeron una vez, o somos muy listos. Y al final... Claro. A mí esa cláusula también me da un poco de miedo. A ver, sería... Esos tipos de testamentos pueden acabar en el juzgado. Se puede establecer que haya X personas del ámbito familiar que no sean de la familia, amigos, que testifiquen y digan quién es el que, claro, quién ha cuidado de la persona. Pero esa cláusula yo la matizaré muy bien, porque en el derecho de sucesiones ocurre lo contrario que en el derecho registral. En el derecho registral, cuando llegan ustedes al registro de propiedad, pone en la puerta prior tempore potior iure. El primero que escribe en registro, en materia sucesoria, te puedes llevar siendo un hijo modélico toda tu vida, modélico, y en la última semana te enfadas con tu padre o con tu madre, cambia el testamento y se muere a los 2 días. O sea que te puedes llevar cuidando, siendo el cuidador toda tu vida, y los últimos 2 meses no cuidar y tenemos un problema. Con lo cual habría que determinar
a ver qué tiempo la ha cuidado, durante cuánto tiempo, cuándo no tiempo, o establecer, pero vamos, al final en derecho todo es remate, prueba y juzgado, prueba y juzgado. De todas maneras, esa regla me parece delicada, la del cuidador. Pero bueno, pues advirtiéndole que eso puede dar problemas, si se puede especificar un poco más, eso, o sea, a que cuide mi hijo, que tendrá que ser acreditado mediante prueba testificada de los vecinos del barrio, del médico del ambulatorio, que sabe quién va con la persona al ambulatorio, o del el director del banco, que sabe quién va con la cartilla, o sea, pero eso... El otro día decía yo en una conferencia en mi pueblo que huyan, sobre planificación testamentaria, decía, huyan de aquel letrado, oficial de notaría, notario, que le diga que con ese testamento que lo ha redactado, mire usted, con este testamento no va a haber problemas, porque problemas siempre pueden existir, partiendo de la base de que cuando uno hereda, hereda porque se ha muerto su padre, su madre, su abuelo, su tía, entonces ya la situación deriva es traumática. Creo que el otro día leí que en Rusia no se pueden realizar particiones hereditarias hasta pasado un año, como para esperar que se enfríen la cabeza. A mí creo que si pasa tanto tiempo se puede, más que enfriar la cabeza, se puede calentar el corazón. Pero, a ver, que es complicado. Nadie le puede... Yo huiría de quien me dijera, con este testamento no va a haber problema, porque eso siempre puede existir problemas. El otro día me decía una persona en mi pueblo, decía, Juan Pablo, es que nosotros tenemos que firmar la herencia de mi padre, pero un hermano mío no quiere firmar. Claro, yo estuve allí contenido porque estaba en mi pueblo, y digo, pues no le vas a zamarrear, ¿no? Porque algunas veces cuando me han planteado esto, ¿cómo se soluciona esto? Digo, pues como no zamarreas a tu hermano, no sé cómo lo va... Al juzgado, ¿no? ¿No? En fin, el dinero yo siempre digo que solo sirve para gastarlo. A ver, hay un tema por ahí que tú antes has avanzado un poco en el tema de las legítimas. Cuando con esta ley, si hay varios herederos y hay un discapaz, tú puedes perjudicar las legítimas de los demás en favor del discapaz. Esto, a final de cuentas, es cargarse, dicho de una manera vulgar, Obviamente. nuestro sistema legítimo. Obviamente, porque el S808.3 permite que si yo tengo 4 hijos, le dejen la legítima actriz 4 hijos y uno con discapacidad, pero ya no una discapacidad, sino una discapacidad, un grado de dependencia 2, 3 de la ley de dependencia, o una discapacidad, una persona con discapacidad según la definición de la ley de la ley de protección patrimonial de personas con discapacidad, de la ley 41/2003, ¿no? Entonces ya no es una persona con discapacidad leve, es una discapacidad alta. Permite que si tengo 4 hijos, tengo uno en esta circunstancia y 3 no, la legítima estricta de los que no tienen discapacidad quede grabada con una sustitución fideicomisaria a favor de la persona con discapacidad, incluso pudiendo llegar la persona con discapacidad hasta disponer de ella. Deja reducida la legítima a nada. Por lo cual nos quedaríamos sin legítima si la persona con discapacidad dispone de hasta lo que es lo de los hermanos. Claro, un día hablando con don Isidoro Lortamayo, bueno, yo puedo tener una discapacidad de grado de dependencia alta porque me falten las piernas y las 2 manos, pero haber sido Cristiano Ronaldo y haber tenido mucho dinero, bueno, todo el mundo no es Cristiano Ronaldo, haber tenido mucho dinero. Entra dentro, hay que partir de un estado de necesidad de la persona con discapacidad para agravar la legítima de los otros. El Código Civil 808, párrafo 3, no dice que tenga que estar en estado de necesidad. A mí personalmente no me parece buena idea machacar a los que no tienen discapacidad, por decir de una forma bruta, en favor de la persona con discapacidad. Yo intentaría buscar otras figuras más que fueran más equilibradas, ¿no? Que también digo muchas veces que los hijos cometemos el grave error de creer que lo que es de nuestros padres es nuestro. Lo de nuestros padres es de nuestros padres y lo nuestro es nuestro. Entonces no puede creerse uno con derecho a heredar todo lo que es de sus padres.
Obviamente, si hay una persona con discapacidad, es una persona vulnerable y las personas vulnerables pues hay que cuidarlas. Pero, por ejemplo, a mí no me parece mala idea el usufructo universal y vitalicio a favor de la persona con discapacidad, incluso con facultad de disposición en caso de necesidad, combinado con el 252 estableciendo que un hermano o otra persona sea administrador de los bienes. Porque al final la persona con discapacidad lo que quiere es vivir con solvencia, tampoco... Y muchas personas con discapacidad no tienen descendientes. Vamos. O sea que es tan difícil poder establecer reglas a priori. Habría que, como digo yo, la confesión, circunstancia personal, patrimonial y familiar del testador y de la persona con discapacidad. Porque la persona con discapacidad puede decir, mira, un señor que tenga un patrimonio importante o un matrimonio que tenga un patrimonio importante, pues a lo mejor a la persona con discapacidad le interesa más que le deje un bien que sea el que menos vale, pero que esté alquilado y sea más rentable y le otorgue una rentabilidad a la persona con discapacidad para permitirle vivir con tranquilidad, ¿no? O sea que habría que ver muchas circunstancias. Pero sí, efectivamente, a la pregunta sí da lugar a que la legítima quede reducida a la nada, que por ahí van las líneas, ahora que todo es líquido, van las líneas de posiblemente las legítimas quitarla y a dejar una especie de derecho de crédito a favor de los hijos, menor cuantía, o incluso una figura que está en el Reino Unido que se llama la Family Provision, que es que cuando tiene hijos menores de 25 años, que están en edad de merecer mantenimiento para alimentarse, para estudiar, o hijos con discapacidad, pues sí tengan derecho a una legítima en esas circunstancias, ¿no? De todas maneras, yo creo que en líneas generales, quiten o no quiten las legítimas, muchos testamentos puede que sigan siendo iguales. Pero sí me preocupa, y eso no deberíamos decir en esta casa, sí me preocupa el juicio de capacidad cuando sean personas muy mayores. Hace unos días en Madrid iba yo fui a una notaría para una gestión para mi suegra y para firmar un poder pues me pedían certificado de capacidad cognitiva, me pidieron hasta los papeles del camión, que me parece bien, pero que cuanto mayores sean las personas, pues más riguroso tiene que ser el juicio de capacidad, que lo es, ¿no? O sea, que yo creo que el sistema notarial, el sistema del testamento notarial es magnífico. No olvidemos que yo puedo coger una pistola, si estuviera aquí solo con Carmen, poner la pistola en la cabeza, decirle, toma, papel y pluma y escribe un testamento hológrafo. Todo para Juan Pablo, fírmalo. Y ese testamento es un testamento hológrafo, ¿vale? Aquí no hay ningún juicio de capacidad ni de nada, y es una capacidad viciada, ¿no? Porque la estoy amenazando con un mal inminente y grave en su persona. O le digo, mira, a ti no te voy a hacer nada, pero le voy a poner la pistola en la cabeza a tu marido y redacta el testamento como yo quiera. Creo que había una mano por allí atrás, o lo he soñado. Ah, pues no. Pues ya está. Bien, pues damos por concluida esta sesión. Agradecer a Juan Pablo esta magistral sesión y agradecer a todos vuestra presencia y al Colegio Notarial reiterar el agradecimiento en las personas de todos los empleados que hoy están aquí, especialmente María. Y a continuación, pues donde nos llega María, nos vamos a tomarnos unos aperitivos y un vino, o lo que cada uno quiera.